Bueno, aquí estamos con nuestro primer invitado de la tarde, Darío Stranghreiber. Bienvenido, gracias por estar aquí. Por Muchísimas favor, muchas gracias. gracias, un placer. Son días donde pasan muchas cosas, siempre es un placer invitarte, Darío, pero también donde pasan muchas cosas, hay mucho para analizar, ¿no? Desde la política, bueno, la filosofía en este caso aplicada a la política, aplicada a lo social, a lo que le pasa con la gente, a lo que ves en la calle, ¿no? ¿Qué primera lectura podés hacer de estos tiempos, de este mes de noviembre de 2018, en el que hay un clima como... Qué difícil. Raro, ¿no? Yo creo que, alguna vez lo hablamos también, la calle no es un lugar homogéneo. Entonces, depende por dónde camines. Sí. Y por si es una calle real, una calle virtual. Caminás las redes, que también es una calle, ¿no? Y parece que el mundo va por un lado, caminás Sí. barrios, vas al interior de la provincia de Santiago del Estero y la realidad es otra. Nosotros estamos como acostumbrados a tratar de pensar a la Argentina como un todo homogéneo, y en realidad es siempre un sector de la Argentina que se impone como si fuera único, ¿no? Sí, bueno, incluso los medios, ¿no? Tampoco son un reflejo fiel de lo que pasa en las redes y en las provincias y en la calle. Imagínate con la diversificación transmediática que hay hoy, seguir hablando de los medios, uno piensa en 2 o 3 medios que siguen siendo los hegemónicos, pero el mundo de los medios es muy amplio. Entonces hay que ver por dónde. Es evidente que hay una crisis económico-social, digamos que incluso el mismo gobierno la admite, digo, en eso increíblemente podríamos decir que hay consenso. El tema es cómo la lee cada uno y en función de lo que viene. Pero me parece que, bueno, hay como una expectativa, entiendo yo, al año que viene, ¿no? A las elecciones. Seguimos viviendo en un sistema democrático del que se cumple 35 años, ¿no? Del triunfo de Alfonsín, y me parece que todas las posibilidades por modificar el rumbo de la economía del país o de lo que uno vive en su vida cotidiana en función de las decisiones gubernamentales están a la mano. Queda un año y va a empezar un año de mucho trabajo electoral, ¿no? De partidos, de candidatos que van a ir surgiendo. Me parece que estamos un poco a la espera de eso. Darío, el gobierno se rodea de filósofos, y te pregunto también si este gobierno también tiene relato. Yo creo que nadie puede no hablar desde la construcción de un relato, y que el relato más eficiente es el relato que logra convencer a todo el mundo que no es un relato. Nietzsche decía: la verdad es la mentira más eficiente. O sea, ¿qué es lo verdadero? Aquella mentira que ha logrado instalarse como si no lo fuera. Porque digo, el propósito de la mentira es que te la creas. Claro. Bueno, eso es la verdad, decía Nietzsche. O sea, no es que existe la verdad, sino que es aquella construcción, aquel relato que logra no mostrarse a sí mismo como tal. Yo creo que el gobierno, sobre todo en campaña, siempre trabajó desde ese lugar, diferenciándose de la gestión anterior, mostrándose a sí mismo como, digamos, el no relato, como que venían a hablar en nombre de la transparencia y la verdad. Ese es otro gran relato que obviamente entra en conflicto o en crisis con el resto, ¿no? Y hoy más que nunca ese relato evidencia también sus intereses, pero a mí no me parece mal que haya relatos. El relato le agrega a lo que hacemos una onda, un sentido. Digo, uno está todo el tiempo narrándose a sí mismo. Si yo les preguntara a ustedes, de ustedes quiénes son, qué hacen, ¿qué haces? Construís un relato. ¿Me vas a decir toda tu verdad? Si yo te pregunto a vos, contame qué onda, ¿tenés ganas de estar acá? ¿Querés seguir trabajando? La mejor parte, por lo menos, ¿no? ¿Qué haces? O sea, no es que manipulás en el mal sentido, recortás. Yo creo que hay diferencias, obviamente. Está el que viene con el bisturí a recortar porque opera directamente para construir algo, y está el que habla desde su subjetividad. Nadie puede no hablar desde su subjetividad. Bueno, creo que Rostzner, que es el filósofo que acompaña al gobierno, algo dijo cuando Macri estuvo en un colectivo, todo era una ficción. ¿Recordás esa actitud de Macri? Me acuerdo todo, digamos. Lo que hay ahí, creo que el gobierno siempre ha trabajado en la construcción del relato del no relato. Y desde ese lugar intenta mostrar a sus funcionarios y a sus líderes como seres humanos, entre comillas. Entonces, ponerlo a Macri comiendo una hamburguesa, o subiéndose a un colectivo, o a Vidal con un changuito de supermercado, actuando, representando bien su papel. Y te subrayo esta palabra, representación. La política y el espectáculo se unen en un mismo concepto. Nos representan. Tal vez la gente necesita representación.
Y representación no supone necesariamente la representación de nuestros derechos y de nuestras necesidades, sino que nos convenzan. Cuando Macri sube a ese colectivo y se sienta entre un obrero y una maestra, creo que eran, sí, dos personajes de un casting perfecto, porque el obrero era obrerísimo, tenía todos los rasgos que hacían falta para creerle que era un obrero. Digamos, después se filtra la foto de que él llegó en helicóptero al colectivo, ¿no? Nadie, ningún ciudadano normal llega a un colectivo en helicóptero. Pero después se filtra la imagen de que todo eso fue una puesta en escena, y cuando le preguntan a Rosichner, él dice muy bien, Rosichner dice, ¿y qué quieren, que el presidente viaje en colectivo? ¿No? Es como que hay incluso esa liviandad, si querés, en tratar el tema, porque hay como un consenso tácito de que la política se ha espectacularizado. Y la espectacularización de la política supone entender la política en términos de espectáculo. Y el espectáculo, ¿qué hace? Te conmueve, te genera como, te exalta, ¿no? Te enganchás con los actores de la política que se han vuelto actores. Bueno, eso sirvió muchísimo en la campaña, ¿no? Pienso. Y también el mensaje de esperanza, esto de que también usó el gobierno de Cambiemos, de hecho le sirvió para ganar. Pero me pregunto, ¿qué pasa con el ser humano cuando eso que está viendo no coincide con la realidad? Porque la fábrica en la que vos trabajaste está cerrando, por ejemplo, ¿no? Y me pregunto también si ese discurso que le llega a la gente sigue teniendo efecto un tiempo después, cuando las cosas están peor. Mira, Daniela, yo creo... Pensemos en nosotros, vuelvo a Nietzsche. Nietzsche dice, sí, ¿quién soy yo? Soy un conjunto de fragmentos. No hay una unidad en el yo, aunque nos querramos comer, comprar, que somos unos coherentes y consecuentes. Es más, dice algo peor, soy un campo de batalla entre distintos yoes que están en pugna. Evidentemente, mucha gente, y esto es lo increíble, a la que su economía se le fue al piso y fue echada de una fábrica o vive en una situación, económica, concreta, lo que es no alcanzar para pagar una factura de gas, sí, o algo por el estilo. Sin embargo, a la hora de esa adhesión cuasi religiosa y espectacular que soy la política, porque, no jodamos, sigue teniendo, digamos, un fundamento religioso. Vos con la política y con los políticos tenés como un vínculo así de adoración, de idolatría, de retórica, de convencimiento, en el sentido de que me moviliza o no me moviliza, me llega o no me llega. Sí, sí. Esa persona es, en realidad, en su multifragmentariedad, tiene un montón de situaciones que se ponen en juego. Entonces, por ahí se está cagando de hambre, pero es más fuerte la bronca que le tiene a alguien, o es más fuerte en otra variable algo de su tradición familiar. Nosotros creemos que se vota con una variable, y no es así. Eso es pensar que el ser humano toma decisiones siempre con una lógica, la racional. Pensalo en el amor. Vos cuando te enamorás de alguien, no haces cuentas y decís, a ver, sí, ¿de quién me conviene que me enamore? Siempre la cuenta que haces te sale mal. Pensar la política así, el voto así, pero bueno, pero así. El voto es así, la imagen, miles de cosas. Escúchame, ¿no? Sí, pero sí, es porque si no, no se entiende, claro, por qué gran parte de la ciudadanía que está padeciendo las decisiones económicas va a seguir apoyando y votando al gobierno. Evidentemente lo vota porque hay otras variables en juego que le pesan más. Uno está todo el tiempo sopesando, ¿no? Eso me parece. Bueno, creo que vale ejemplo y tiene que ver mucho con lo que vos estás comentando. En el gobierno anterior, muchas familias tuvieron ascenso social, ¿no? Acceso a la educación, a la salud, se pudieron comprar el auto, la casa, y después esas familias terminan votando a otro signo político que no le dio la calidad de vida que sí le dio el primer gobierno al que votó, ¿no? Sí, y me parece, así dicho, me parece que eso es entender las multifacetas que convergen en la política. Y creo que nos estamos engañando a nosotros, sino pensando que la política es tan unilineal, que porque vos mejores tu calidad de vida tenés garantizado entonces el voto para aquel que te promovió a ese lugar de mejora económica. La economía es una variable más. Tal vez cuando la economía se vuelve demasiado conflictiva, termine potenciándose como causa para el voto, pero no es la única. Entonces me parece que ahí hay que correrse de esa idea hiperracionalista de que se vota únicamente con el cálculo. Nadie vota únicamente pensando el voto, se vota desde distintos lugares, se vota desde la emoción, desde las broncas, desde las amistades,
¿no? Por eso es tan difusa la política y tan, digamos, imposible de ser tan impredecible, ¿no? Que de repente te cae un Bolsonaro cuando todo indicaba que el PT iba a ganar, porque las encuestas le daban, los números le daban, y de repente a partir de una situación absolutamente imprevista, como fue el atentado que tuvo, se dio vuelta la tortilla. Sí. Entonces no podemos analizar la política desde un único, desde una única variable, y eso también hace a que todos los grandes sectores de marketing y de construcción de imagen de la política también tambaleen. No hay recetas. El que no haya recetas hace que esto sea también tan interesante, ¿no? Y tan maleable. Sí. Lo que pasa es que, retomo lo que decía Adri, ¿no? También en 2015 hubo un factor fundamental que tuvo que ver con la esperanza de que todo lo que se había ganado, bueno, se iba a conservar y que iba a venir algo mejor. Y muchos tal vez votaron pensando en eso, ¿no? Pero mencionabas a Bolsonaro, no quiero mezclar todos los temas, pero ¿qué pasa cuando ese relato del que vos nos hablabas va en contra de tus propios intereses? Por ejemplo, que el trabajador es un costo altísimo, lo hablamos recién con Segovia, que el derecho a huelga parece que ya está puesto en tela de juicio, ¿no? Como si estuviera mal reclamar por una mejora en el salario. Y en el caso de Bolsonaro, cuando el propio candidato al que le das tu voto, dudo si decir te agrede, pero sí, puede que te agreda verbalmente diciendo que si sos una mujer no mereces ser violado, ciertas cuestiones que ha dicho que son gravísimas, no la voy a recordar todas. Ya cuesta un poco más entender eso que cuando te mienten en una campaña, porque ahí hay una agresión directa al ser humano. Estamos siempre, es circular, estamos cayendo siempre en el mismo lugar. Yo te diría, es muy probable que mucha de esa gente sepa y entienda y viva, y hasta viva con cierta molestia, el lugar en el que está, y viva a Bolsonaro como alguien que te está agrediendo, o viva las políticas del macrismo como políticas que te dejan afuera. Pero no soy uno. O sea, es una variable más. Esa variable entra... No diste vuelta a todo, es que yo creo realmente que... Pero pensémoslo en lo chiquito, pensalo en tus vínculos familiares, pensalo en lo laboral. No hay una variable sola. Sí, hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones, de uno mismo. Y sí, pero si no estaría claro que las elecciones del año que viene el gobierno pierde. Digo, sería tan simple como eso. ¿Por qué? Porque hasta el propio gobierno está de acuerdo que la economía está empeorando. Entonces esto de que los países o las sociedades van evolucionando y de pronto pasan procesos de aprendizaje, se decía mucho durante el kirchnerismo que, bueno, con muchos derechos ganados había algo en lo que no se podía retroceder, como sociedad hablo, entonces eso, ¿podríamos decir que no es tan así? Es un buen horario la siesta como para ser pesimista, pero Tampoco quiero caer en un optimismo ingenuo, ¿no? Digo, el otro día veía en la marcha en contra de la ley de la ampliación de la ley de educación sexual integral, sectores que directamente pedían la remoción, la derogación de la ley de identidad de género, ¿no? Creo que hay un empoderamiento de sectores conservadores en la Argentina que durante el kirchnerismo, estuvieron debajo de la alfombra. Ese empoderamiento tiene que ver con ciertas lógicas que hoy hay, que de algún modo son aliados del gobierno. Un gobierno raro, donde muchos de sus líderes más encarnizadamente antikirchneristas salieron a defender a capa y espada la ley del aborto, donde cambian ciertas condiciones, no es tan lineal la política. Entonces, una cosita, ¿se puede ir para atrás o para adelante? A mí me cuesta pensar en términos de evolución. Y me cuesta también entender cuál es la relación última entre la política y la sociedad civil. O sea, ¿vos creés que la ley de identidad de género, que fue un gran avance de apertura y de derechos para nuestra sociedad, es una ley que representa lo que la sociedad quiere? No tengo idea. ¿Qué es lo que la sociedad quiere? O sea, haces un plebiscito si la sociedad está a favor o en contra de la ley de identidad de género, pero perdemos todos los derechos, mejor no lo hagamos, ¿no? Porque ahí la relación entre la política y la sociedad civil es una relación tensa, ¿no? Ahora, ¿por qué cada uno puede ver lo que quiere? Vamos a un hecho puntual. El miércoles pasado en el Congreso hubo incidentes. Para nosotros, para mí, para Daniela, porque lo relatamos, ahí hubo claramente una represión. Pero para otros hubo un desalojo. Darío. ¿Te gusta el fútbol, Adrián? Mazo. ¿Fue mano o no fue mano la de Brezán, la del Gremio, viste que River ganó? Sí. ¿Fue mano o no fue mano? Para mí sí.
Todo Brasil dice que no. ¿Quién tiene razón? El árbitro. El árbitro es uno más. Decidió, vio el VAR y tomó partido. Vos ves represión. Yo leo, yo en las redes sociales sigo a la gente con la que me siento más cercana y sigo sobre todo a aquellos con los que no. Si no, no aprendo, ni entiendo, ni sé cómo defenderme, digamos. No vale encerrarse en uno mismo, porque entonces no creces de algún modo. Digo, todos aquellos que no piensan como yo, lo que de algún modo decían era que eso no fue represión, que fue claramente un acto de defensa de las instituciones republicanas. Han llegado a decir escandalosamente que, no me acuerdo quién, que la movilización social iba por el Congreso directamente a tomarlo. O sea, locura, está claro. Pero no hay hechos, dice Nietzsche, hay interpretaciones. Nos guste o no nos guste, cuando ganamos y cuando perdemos. Porque si no, uno sale a defender que todo es interpretación cuando pierde. Pero cuando gana dice, ah, no, estos son hechos reales, ¿viste? No, interpretaciones son siempre. Entonces, a mí no me cabe duda que fue un acto de represión y que las movilizaciones sociales hacen a la vida democrática. Entiendo, no comparto que haya quienes leen la cosa de una manera diferente. La democracia se construye con el que piensa diferente, no con el que piensa igual. Y eso es algo, digamos, que el gobierno no entiende y cree que las instituciones solo, digamos, se construyen en función de los que piensan del mismo modo. ¿Pero crees que democracia, sí. Democracia y absolutos no pueden convivir. Porque si hay un absoluto, si hay una verdad, si hay una única lectura de las cosas, el que no piensa como vos pasa a ser un enemigo, o un tarado, o un ignorante, y lo ninguneás, ¿no? Después se van construyendo sentidos, sensaciones, se van construyendo valores, y tenés ahí un conflicto de valores. Evidentemente, digo, hay que poder ver lo que pasó la vez pasada como un acto de defensa de las instituciones, cuando, digamos, para muchos de nosotros fue claramente una represión, ¿no? Pero tampoco yo hablaría en nombre de la verdad. Yo no diría, son truchos, se están equivocando. Digo, cada uno termina leyendo la realidad en función de la defensa de su propio interés. ¿Qué crees que diga alguien que milita por el gobierno? Que va a salir a encontrarle siempre a cualquier hecho la tajada para autojustificarse en su lugar. Pensaba cuando vos hablabas de las diferentes lecturas, que bueno, también como sociedad nosotros convenimos ciertas cosas, ¿no? Sí. Mi pregunta, yo te iba a preguntar pero si entendés que en ciertas lecturas hay cierta maliciosidad. Es decir, decir que un ciudadano turco, porque estuvo en Cuba y se sacó una foto con foto del Che Guevara, o tiene una remera del Che Guevara, o darle mucho interés solamente a ese aspecto para intentar demostrar no sé qué cosa, claro. Ya no es cuestión de diferentes interpretaciones, sino de otra cosa que hay ahí en el medio. ¿Estarías de acuerdo? Tomo tu ejemplo. Sí. Me copa. ¿Estarías de acuerdo, Daniela, conmigo, que si hay esa maliciosidad, no es solo de una facción o de un grupo, sino que puede circular? Sí, ¿no? Absolutamente, tenés razón. Bien, y te agrego, vuelvo a Nietzsche. Nietzsche es un pensador, yo, digamos, le comparto con la audiencia, sí. Lean a Nietzsche. No se entiende un pomo a veces, pero no importa, algo deja, algo queda. Nietzsche dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Que los buenos somos siempre nosotros. Eso dice Nietzsche, peleándose con la idea de que hay un bien y un mal objetivos, y hay una diferencia donde estamos los puros, los que hacemos las cosas bien, y del otro lado, yo creo que la política es una cuestión de poder. No es una cuestión del bien o del mal. Yo no escuché a ningún. Pero si vos le sacás comida a un chico, sí. No hay mucha discusión. No. Digo, hay cosas en las que sí, yo entiendo el punto. Si vos le quitas comida a un chico no hay mucha discusión, salvo que en tu posverdad empieces a autojustificar que esa comida que al chico le falta es en realidad un proceso transitorio para que después el chico coma. O sea, lo que digo es, vos y yo vamos a estar del lado del que nos vamos a horrorizar, porque la comida
al chico le falta. Sí, porque por ahí el chico no puede esperar el proceso ese que vos intentás explicar. Bien, ¿no? el otro lo va a justificar siempre. Yo digo, ¿sirve ponerse en lugares así como de indignación moral para pensar la política? Tengo la duda. Si sirve, porque uno se indigna y dice, mira lo que hacen, y quedamos nosotros de un lado, ellos del otro, y no pasa nada. Digo, me parece que ahí hay algo de la narrativa de la política que hay que mover. Yo creo que el gobierno, cuando asumió, supo mover algo del significante de la política. De hecho, para mí el gran acierto del gobierno, la típica, enumerate aciertos del gobierno. A mí no me cabe duda, el nombre, Cambiemos. Ese nombre la pegaron porque no, aunque no cambie nada, queda como la idea de que ellos están a favor del cambio cuando la sociedad en algún punto se ve erotizada por la idea de que hay que cambiar. Sí, de lo nuevo, ¿no? Ahora vos me decís, es marketing, ¿y qué no es marketing? O sea, ¿no? Ese es un lugar donde me parece que está bueno como correrse y repensar para tener una inserción, una intervención política activa. Yo, a diferencia obvia del gobierno, no creo que la crisis de la política suponga la despolitización de la sociedad. Yo no me quiero pelear con vos, pero bueno, no todo es marketing. También uno desde la política, si entiende la política como esa herramienta para mejorarle la vida a la gente, también puede aportar contenido, puede aportar incluso en un eslogan de campaña, algo que te prometa algo concreto y no simplemente un cambio, sino que tu vida va a ser mejor, que se van a cumplir las promesas, digo, y ahí hay un contenido distinto. Pero ¿por qué pensás que el marketing es vacío? El marketing le cambia la vida a la gente. El marketing impone un producto y el producto te modifica tu existencia. Odio que tengas razón en todo. No, bueno, pero de fútbol. Porque si no hacemos como que el marketing es vacuo. Lo que hace es vender más un producto que otro. Sí. Y en definitiva en la política posiciona más a un partido que otro. Darío, y si hablamos de la construcción del enemigo en política, ponemos el ejemplo de Cambiemos, que todo el tiempo la quiere Cristina en la escena para pelearse, ¿no? De hecho, la quiere para el 2019 en la contienda electoral. Y sí, cualquiera que hace cuenta se da cuenta que es lo que más le conviene al gobierno. También cualquiera que hace cuenta se da cuenta que Cristina debe ser hoy la candidata que mayor cantidad de votos en principio, supongo. Hay como circula esa idea que es la que representa la mayor cantidad de opositores al gobierno. Hay una encrucijada ahí para los que estamos en contra del gobierno que hay que resolver, ¿no? Porque en principio se presenta como encrucijada. Habrá que ver si es realmente una encrucijada. También todo esto que yo digo, lo digo porque lo escucho. Se los escucho a ustedes. Pero la construcción del enemigo en sí, Darío, es clave en la política. La política no es otra cosa que eso, que la diferenciación de los propios y los extraños y la construcción de un enemigo para tu propia autoafirmación. La política, no lo político. Que lo político, que es lo que decía Daniela, la fuerza transformadora y emancipadora de la realidad, haya sido cooptada por la política, esa es la tragedia de nuestros tiempos. Y en la revuelta feminista empezamos a ver la emergencia de lo político, donde hay otra lógica. No hay partidos, no hay líderes, no hay personalismos, hay democratización y circulación, digamos, de la lucha. Hay un tomar la calle que pasa por otro lado, hay cortes transversales a nivel social, cultural. A mí me interesa esa política, que no es la política institucional, que cada vez más parece estar de algún modo, digamos, no sé si traicionando, pero digamos, poniéndole la espalda a lo que lo político empieza a generar. Ahora, otra paradoja que tenés ahí, porque eso que llamamos lo político, que es muy loco, digo, en tiempos de crisis de la política, y frente a un gobierno que postula la despolitización, la revuelta feminista, ¿sabés qué demuestra o qué propone? La repolitización general de la existencia, que todo es político. Yo me siento cómodo con esa idea, que en el aula un docente con un alumno ejerce una relación de poder, que en la casa el jefe de familia ejerce una relación patriarcal de poder. Todo es político. Si lo pensamos así, entonces la política gana. El tema es, de nuevo, ¿qué hacemos con toda ese movimiento que hoy está cada vez surgiendo con mucha fuerza, no solo en la Argentina? Ahora me estoy yendo a Uruguay, mañana
a trabajar en Uruguay. También ha estallado la revuelta feminista en un montón de países del mundo. Ahora, ¿cómo se logra, cómo se convive, cómo se genera esa tensión entre estas nuevas formas representativas de lo político? A mí me queda una pregunta pendiente para la próxima, Dani, no sé a vos, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos los argentinos? Pero creo que no tenemos tiempo. A ver, le decimos al productor si nos deja un minutito más. Voy a decir Adelante. una paradoja, porque es típica de la filosofía. Un liderazgo no personalista. No pensar que todo se resuelve en una persona. O sea, que circule democráticamente el liderazgo, no en una persona, en un colectivo. Bueno, el movimiento de mujeres también es un ejemplo de eso, ¿no? Es muy interesante lo que vos resaltabas. Para mí es un ejemplo y aparte es vanguardia para diferentes formas de construcción de la política. No el liderazgo que lo sabe todo. Exacto, que se coloca en el lugar de la autoridad y habla desde el saber. Pensá, sé que no hay tiempo, pero pensá el caso del aula. Hoy los chicos, los alumnos, saben más que los docentes. Inédito en la historia de la educación. Porque hoy un alumno sabe acceder a cualquier tipo de información. Y el docente le está pifiando ahí con el celular a ver qué tecla toca. Obvio que el docente maneja más contenido, pero los contenidos están en la web. Entonces, mirá qué desafío de liderazgo para un docente entrar a un aula. ¿Y qué haces ahí? Pensá esto en la política. O sea, es muy interesante lo que puede moverse, ¿no? Todavía vivimos como el resto, para mí, de esa política tradicional que, sin embargo, sigue condicionando la vida de la gente, ¿no? Darío, gracias por venir, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nos encanta que vengas. Muchas gracias.